Why are you gay? Última hora, último gran muñeco que ha intentado sacar el gobierno con nocturnidad y alevosía. Hablamos de violencia vicaria. ¿Recordáis la violencia vicaria, no? La violencia vicaria es esa violencia que ejercen los padres varones contra los hijos para hacer daño a las madres. ¡Son hombres! ¡Son hombres! ¿Vale? Y esa violencia vicaria la pueden utilizar las madres, mujeres, para hacer daño a los padres utilizando a los hijos. No se puede. No se puede. No se puede. Never. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! ¡Y ustedes son cómplices! ¡Cómplices de ese negacionismo! Y llevamos 48 horas terribles, terribles, de violencia de género, de violencia machista, terribles. Terribles. Vale, yo creo que están intentando resolver un poco el problema que han tenido con lo de las pulseras. El problema que han tenido con lo de las pulseras, que daban fallos y han tenido a las mujeres desprotegidas, muertas de miedo, con todo el mundo quejándose, ellos quedando como absolutos incompetentes. Entonces han dicho, tenemos que parecer que hacemos algo. Dicho, el gobierno tipificará como delitos, como delito propio, la violencia vicaria y permitirá prohibir libros como el de José Bretón. Sabéis que José Bretón había dado una entrevista con un tío que había convertido en libro. Eso también se va a poder prohibir. Y ya está, ¿vale? El gobierno aprueba tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal. Este mismo otoño, Igualdad también presentará otras dos leyes, una contra la trata y la otra para abolir la prostitución. Aprueba este martes tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal. ¿Vale? La norma está impulsada por el Ministerio de Igualdad, de Nuestra Señora... ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Y este mismo otoño presentará también otras dos leyes. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya anunció a la Comisión los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género en el Congreso la necesidad de definir la violencia vicaria. Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal. No está recogido y en la ley orgánica, es preciso incluirlo en el Código Penal y al mismo tiempo, esto también es importante de recordar, Igualdad ha negado que la madre pueda ejercer violencia vicaria. Castigará solo a los padres. Esto es lo que llamamos igualdad. ¿Vale? No sé si lo sabe. Esto, preguntárselo a Marta Flitsch, ella os lo explica. Marta Flitsch os dice, mira, es que la igualdad a veces es compleja, porque donde hay una desigualdad siempre tiene que haber una política de género positiva, claro. Pues la igualdad dice que las madres puedan ejercer lo que ellos llaman violencia vicaria, ¿vale? Que la violencia vicaria solo, única y exclusivamente, la pueden ejercer los hombres. Porque son hombres. Son hombres. Tienen nombre y son Es para hombres. equilibrar. El gobierno prepara otra ley con sesgo de género que discrimina al varón y que no tiene parangón en Europa. En el texto se define la violencia vicaria como aquella que con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres pueden ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los descendientes o hermanos y hermanos de esta, así como su pareja, aunque no exista convivencia. ¿Vale? Esto consiste en causar dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas. El gobierno asume así un concepto criticado por los expertos por ser unidireccional, del padre a la madre, acientífico, reduce todos los casos a una única causa y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. En este sentido, la experta en violencia de género, Elena de Pilar Ramallo, propone legislar en violencia por extensión, en referencia a la violencia que sufre el hijo con el fin de destruir al otro progenitor en un porcentaje muy elevado en la figura de la madre. Pero es que Elena Ramallo, estoy seguro que es una fascista, facha, de extrema derecha, como poco. Por eso dice que esto puede ir para los dos lados. Eso es connivencia con el fascismo, tío. Ramallo compartió con PSOE y PP su propuesta legal para aportar instrumentos y propuestas normativas de carácter inicial y urgente contra este tipo de violencia. Pero ya te digo, es que a mí no me interesa hacer violencia, hacer leyes que hagan justicia. A mí me interesa hacer leyes que hagan propaganda. Y para hacer leyes que hagan propaganda, en este caso que nieguen que la violencia vicaria la puedan ejercer las madres, necesito ignorar de manera ruin, mezquina y deliberada casos como este de aquí. La madre que asesinó a su hija,
le dijo al padre: aquí tienes lo que te mereces, decides si la entierra o la incineras. Necesito que estos casos desaparezcan o no existan o los desaparezcamos nosotros, ¿vale? Porque por lo visto esto que estás diciendo esta señora al padre, después de cometer el acto más cruel que se puede cometer, esto no existe. No existe, en tanto, la víctima sería el niño e indirectamente el padre. Pero como indirectamente al padre también le toca, pues no sería... ¿Vale? También tenemos otros casos, de hace no demasiado, además desde 2022, una señora que asfixió a su hijo en Almería tras perder la custodia. Tengo por aquí lo que le dijo la señora al padre, además, después de hacerlo. La madre que tenemos este otro caso, la madre que mató a Yaiza para hacer sufrir al padre. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo básicamente: quiero que Sergio sufra, te quedas sin tu hija y me la llevo conmigo. Curioso que le dijese: quiero que Sergio sufra, Sergio en el nombre del padre, te quedas sin tu hija y me la llevo conmigo. Porque según el Ministerio de Igualdad, esto no puede ser. Porque la violencia vicaria esa es la que ejercen las madres, ¿no? Y niega que la madre pueda ejercer esa violencia. Y yo creo que si esta gente la niega, vale, yo creo que está claro. Sale a luz el informe definitivo de la autopsia de la pequeña Olivia. Su madre la mató con lorazepam, ¿vale? También para joder al padre. Esto tampoco sucedió porque el Ministerio de Igualdad dice que no pudo haber sucedido. Entonces, están todos estos casos que, además, es curioso porque cuando ves los datos y demás... gracias por la suscripción. Hostias por igual, diría yo en ese caso. Es curioso porque cuando lees los datos... Son las mujeres las que en mayor medida hacen daño o ejercen la violencia en contra de los niños hasta llegar hasta el punto de matarlas. Los padres también lo hacen, pero en mayor medida lo harían las madres. Y cuando hablamos de este tipo de crímenes en los que se matan a los hijos para hacer daño al otro, están bastante parejos los padres con las madres. Pero sin embargo, al Ministerio de Igualdad solo le interesa perseguir y poner el foco cuando son los padres los asesinos. Por lo que sea y por esto. Porque son hombres, son hombres. Se ha entendido, ¿no? Que hayan subido año tras año la sustracción de menores por X asimetría penal es un tema que espero que se aborde más pronto que tarde. Gracias por los bits. Ahora vemos lo de la flotilla, porque veo que están pasando cosas, ¿vale? Es bastante putísimo loco. Decía Guadalupe Sánchez que esto es derecho penal de autor. Igualdad niega que la madre pueda ejercer violencia vicaria, castigar a los padres. Derecho penal de autor, efectivamente. Y Jazz de Zipper, que es un juez, decía: agredir a los hijos para castigar al otro progenitor no es exclusivo del sexo masculino. Las madres también pueden hacerlo y de hecho lo hacen. Legislar para penar un sexo y no a otro es discriminatorio y sobre todo demuestra que en verdad el daño a los niños no te importa. Quiero deciros que sois el mal. Yo creo que esto es un poco la historia. O sea, ya cuando uno piensa esta gente no puede ser más mezquina, esta gente no puede retorcer más la realidad, hay determinados caminos que yo creo que deberían empezar a intuir que no llevan a un lugar que sea cómodo y demás. Yo creo cuando uno pensaba esto, de repente te aparecen con estas historias y te quedas con cara de subnormal. No, la violencia vicaria no era un tema solo podemita. Nosotros también lo vamos a llevar hasta el final. Y uno podría pensar, bueno, pero este tipo de desaguisados, ¿quién apoyaría una locura similar? ¡Zurdos! ¿Quién sería el subnormal que votaría a favor de esto más allá de la izquierda podemonger y el PSOE que necesita hacer un golpe de artificio? ¿Quién en su sano juicio apoyaría algo así? Y te encuentras con tweets como este. Alberto Núñez Feijóo: Galicia sabe lo que es que un padre asesine a sus hijos para dañar a la madre y no estaba considerado violencia de género. Por eso Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. Entonces yo no las tendría todas conmigo de que esta putísima gárgola vaya a no cometer un putísimo atropello como sucedió en 2003 con la Ley Integral de Violencia de Género.
La moda del futuro es la moderación. Uno pensaría que no debería suceder y demás, pero me da un poco la sensación de que es bastante probable que una calamidad como esta se apruebe con la complicidad del Partido Popular. El partido Mopongo no estaba tipificado como un delito específico. Hoy se ha presentado el anteproyecto para cambiar esto. La pena máxima por violencia vicaria va a ser de 3 años y aunque parece poco, esa pena se va a acumular a la de otros delitos. Juana Rivas lo pidió. A que escuchen a mi niño. Claro. Juana Rivas es un buen ejemplo. Es hacer leyes a medida de casos de auténticas delincuentes y personas absolutamente trastornadas que han utilizado a sus hijos para hacerle daño a sus padres. Es exactamente el camino que debería seguir un legislador que quiera crear una sociedad sana, desde luego. Es el mejor ejemplo que podían poner. Que lo escuchen una y otra vez. Voy a seguir luchando para que se escuche su voz. Y por fin escuchar a los hijos e hijas menores antes de acordar un régimen de guardia y custodia estará garantizado por ley. Escuchar al menor debe de ser la norma, debe de ser lo normal. También a no por ser que el menor diga cosas que a nosotros no nos gustan, como todas las declaraciones que dijo el menor en Italia a todo tipo de peritos y psicólogos sobre cómo le utilizaba a su madre y cómo le obligaba a mentir. En caso de que diga eso el menor, ahí estaría siendo objeto de la violencia vicaria de su padre, por eso estaría diciendo esas cosas. ¿Vale? El menor solo dice la verdad cuando esa verdad es la que acusa al padre. Y ahí ya podríamos, de alguna manera, encajarlo dentro del marco y el retrato de la violencia vicaria. Tiene todo el sentido del mundo, chicos. Es que yo no sé por qué os sorprendéis. Una vez en Europa, la violencia vicaria se convertirá en un delito autónomo tipificado con penas de hasta 3 años de cárcel acumulables a la del propio delito. Increíble. Solo la podrán cometer los hombres, tío. Me parece genial. Bien. Que se prohíbe portar armas por un tiempo definido entre los 3 años y los 5 años. Y otra reclamación de las víctimas, que no se dé voz a los asesinos de sus hijos e hijas. Lo pedía Ruth Ortiz tras el intento de publicar el libro sobre José Bretón. Que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Además, no solo será violencia vicaria la que se ejerce sobre un menor para dañar a una madre, se amplía a ascendientes, hermanos o parejas de la mujer víctima de violencia machista. Un paso adelante para proteger la integridad moral de las mujeres ante la crueldad de los datos. Menos mal que La Sexta nos está dando información objetiva y fidedigna, chicos. 65 menores han sido asesinados desde que hay registros, 3 de ellos en lo que va de año. Y por sus madres, mejor no decimos nada, no vayamos a incurrir en un caso de repugnante machismo, chicos. Nada, todo muy bien, todo muy bien por aquí. Es una buena manera de tapar el desastre con las pulseras de proximidad. Así que veremos en qué queda, porque ya te digo, tío, yo con este señor liderando la oposición, la verdad es que confianza bastante poca, o ninguna, podríamos decir. Pero bueno, veremos en qué queda. Why are you gay?